Bueno, traje demasiados libros, supongo. Creo que no lo traigo, se llama se llama El enemigo interno. En él, pues nos abre el panorama y nos dice, fundamentalmente se sabe que más de 1.700 mexicanos, la mayoría de ellos jóvenes, tomaron las armas y se integraron a 32 grupos guerrilleros durante estas 2 décadas. Muchos terminaron asesinados o murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Sierra Guzmán, que es el autor, se refiere a las décadas entre el 63 y el 82, ¿no? Pero pues incluso se podría seguir. Muchas guerrillas que descienden directamente de estos grupos que intentaron obtener el poder en los 70, 60, llegaron hasta el 2000, ¿no? Incluso el EPR y el ERP se supone que todavía están activos, aunque se dedican más a mandar comunicados de vez en cuando. Aunque bueno, también es una necesidad después de lo ocurrido con el STLN. Pues ya no se pudo seguir la vía violenta porque pues hizo una comparación muy fuerte entre guerrilla buena y guerrilla mala. Obviamente el STLN tuvo un apoyo. Es muy curioso el caso del STLN porque es la guerrilla que no tuvo en realidad un enfrentamiento fuerte con el Estado, pero es la que ha tenido más éxitos, y parte de esto se debe a la presión social y al uso del internet. Entonces ahora las guerrillas como el EPR pues se enfocaron más también a mandar mensajes, ¿no? Pero paradójicamente pues cuando mandan mensajes se les hace menos caso que cuando vuelan oleoductos de Pemex, ¿no? Si vieron la entrevista con Montemayor, pues dice que incluso hacen milagros, ¿no? Estos actos de violencia, estos actos de la guerrilla mala, pues al gobierno, cuando atacan Pemex, lo regresan a la calidad de algo del pueblo, ¿no? Es otra vez nuestro petróleo, es otra vez cuando ya estaba trabajando desde ese tiempo para otros intereses, ¿no? Bueno, los 1.700 mexicanos que se unieron a estas guerrillas, comparativamente se puede pensar que eran pocos guerrilleros, ¿no? Era una fuerza minúscula. Y pues sí, puede ser, pero si lo comparamos con otros movimientos guerrilleros en América Latina, pues en un comienzo esto no son un número despreciable, ¿no? Porque lo que faltó aquí fue llegar a la siguiente etapa de la guerrilla, cuando ya se obtienen más armas, más medios, y se vuelve una guerra de ejércitos contra ejércitos, no de partidas minúsculas contra un ejército profesional, que es como la teoría del Che Guevara proponía que deberían comenzar las guerrillas, ¿no? Bueno, estas novelas, pues no sé si ustedes han tratado de llegarle a la historia por la literatura, que me parece que es una manera perfecta de introducir a la gente en la historia, haciendo el apunte que ya sabemos, no todos escriben desde su trinchera, defienden ciertas cosas, pero por ejemplo yo al leer El seductor de la patria, pues me entero de una parte de la historia que no conocía, ¿no? Entonces yo les recomiendo mucho que si se quieren acercar a estos temas, pero no quieren ver libros de historia, pues hay un chorro de novelas que además son muy interesantes y son basadas en hechos reales, ¿no? Ahorita estamos viendo también un repunte de estas historias que llegan marginalmente a la televisión, a películas, pues porque son fundamentalmente temas muy interesantes, ¿no? Y la gente se está quedando sin ideas en Hollywood.
Bueno, Eso es muy cierto. en Las armas del alma, Montemayor nos describe la historia del grupo popular guerrillero, que es como se autodenominaron los compañeros de Arturo Gámez. No sé si alguno ya sabe más o menos qué sucedió en las sierras de Chihuahua en esos años. Bueno, es que quería que señalaran la fecha, ¿no? El 23 de septiembre de 1965. Bueno, pues el problema es que nos pasa igual que con el 2 de octubre. Se recuerda la fecha, pero hay un proceso muy grande detrás de todo eso. Y pues bueno, el problema es que nadie nos lo cuenta, ¿no? Entonces voy a proceder a contar un poco de eso. En los años de 1960, Chihuahua tiene un problema muy similar al que tenía en 1910, ¿no? Usando trucos legales, usando a las policías, de nuevo se volvieron a crear latifundios, y todo esto era alentado por el gobernador, un ex villista supuestamente, aunque no le hace honor obviamente. Él decía que ya no había un metro en toda Chihuahua afectable para ser dividido entre los ejidatarios, ¿no? Sin embargo, pues los campesinos se quejaban amargamente en que por promedio cada cabeza de ganado podía pastar igual extensión de tierra que la atribuida a cada uno de los 100,000 ejidatarios de la entidad, 45 hectáreas. Y no solo eso, no eran solo los ganaderos, también una parte muy grande, por aquí nos dicen las fuentes que eran en promedio 1.2 millones de hectáreas, estaban asignadas a una compañía que se llamaba Bosques de Chihuahua, y ellos pues eran talamontes fundamentalmente, ¿no? Claro, ellos lo hacían legalmente, y pues todos estos en realidad eran caciques y latifuntistas, muchos eran amigos del presidente Miguel Alemán, que también les había ayudado con un recurso legal llamado certificado de inafectabilidad, creo que todavía existe ahí en derecho. Y bueno, en teoría ese certificado estaba hecho para que los pequeños propietarios pues pudieran conservar sus tierras, ¿no? Y siguieran sembrando. Sin embargo, pues como tristemente suele suceder en México con los amparos y otras cosas, pues de ahí se parte para que los latifundistas defiendan sus grandes posesiones de terrenos y quedan protegidos por 25 años, pero se pueden renovar. Mientras que los ejidatarios, los campesinos pobres, tardaban, bueno, no es que empezaran invadiendo tierras y haciendo todo eso, ¿no? Ellos, creyendo todavía en las promesas que había dejado la revolución, van a las secretarías, dejan sus pedidos, y el problema es que se les alargan los procesos, ¿no? A los ricos les resuelven rápido sus problemas, pero a los ejidatarios, a los campesinos pobres, se quedan en trámites por 5 años, por 10 años, por 20 años. Entonces, bueno, ustedes dicen, ok, todo en este momento